Sigamos avanzando. Ahí está la clave. ¿Cuál debe ser la pauta para definir lo que es conveniente y lo que no es edificante? No busque su propio bien. No busque su propio bien. O sea, no porque a mí me gusta o porque a mí me conviene, porque yo quiero, lo voy a hacer. No busque su propio bien. Entonces, ¿qué implica? El bien de quién tenemos que buscar en las acciones que no están prohibidas expresamente por la palabra de Dios. Y así hay cantidad de cosas. Vamos a avanzar. El uso de nuestra libertad, el fin supremo de nuestras acciones es glorificar a Dios. Si comen o beben o hacen otra cosa, y aquí entra ¿qué cosa? Puede entrar, no, noche de ronda. No, ¿qué es eso? Ay, Dios mío. A ver, un hermano veterano que le haga recordar a la gente qué cosa es noche de ronda. Canciones bonitas de antaño. Busque en YouTube Noche de Ronda y va a escuchar esa canción. Entonces, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Usted dirá, ¿quedarse con mi cónyuge dará gloria a Dios? A ver. ¿Qué piensa Sofía? Bailar con mi cónyuge, dar gloria a Dios, dice, ¿no? Estaba pensando. Lo que yo estaba pensando justamente antes de esto era que de alguna forma, pastor, cuando estábamos hablando del baile, recordaba que, bueno, como testimonio también, porque cuando escuchamos nosotros las alabanzas, hay alabanzas que también nos permiten, ¿no? Estar alabando, bailando. Y eso es una de las cosas que sucede en mi casa, pues con los niños pues hacemos las coreografías. Y en mi casa, mi hija pequeña, de 2 años, ve eso y ha aprendido a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que si estamos nosotros, si nosotros estamos haciendo, de repente escuchando las alabanzas, ¿no? De la manera que honre a Dios, entonces podemos también de esa forma dar gloria a Dios y también la familia, ¿no? Porque ahí se va sumando los hijos, se va sumando el esposo, porque tanto se va escuchando esto en casa que ya queda también en cada uno, así de repente no haya creyentes en la familia, ¿no? Pero el punto es correcto lo que tú mencionas, ¿no? La Biblia dice que nuestra puerta debe llamarse salvación y nuestros muros alabanza. Es decir, que tiene que haber alabanza en nuestra casa, tiene que haber, debiera haber en nuestra casa de modo constante. Debiéramos enseñar a los niños el danzar, que es diferente que el bailar. Se danza para Dios, el baile es a nivel horizontal. ¿No? Pero cuando una pareja en un momento especial, que muchas veces es casi privado, por decirlo de alguna manera, o delante de los hijos que ven, le mostramos a través de un código de conducta el respeto, el amor, el cariño que se tiene el uno al otro, etcétera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso glorifica a Dios o no? Preguntemos a otra persona, a ver, otro casado por acá, a ver, Mayra y Wilber, ¿qué piensan ustedes? Vamos a preguntar a varios casados. A ver, bueno, yo considero que de alguna manera sí da gloria a Dios porque hay una palabra que dice que uno debe recrearse con la mujer de su juventud y ambos también para lo contrario, ¿no? Con el marido en este caso. Y yo creo que si no estamos haciendo, como tocamos este versículo, todo me es lícito sí poder danzar de repente una balada, poder bailar en pareja y en la casa. Creo que no está mal. Creo que si lo estamos haciendo, todo lo que hagamos con una mente limpia, creo que
Sí, glorifica a Dios porque es la pareja, ¿no? Claro. Es que hemos entendido mal glorificar a Dios. Pensamos que glorificar a Dios tiene que ver con cantar, tiene que ver con exaltar a Dios. Y como hemos dicho muchas veces, y ustedes lo deben haber escuchado también muchas veces, glorificar, el adorar, el alabar a Dios no es un asunto solo, es un asunto de vida, ¿no? Si leen ustedes Cantar de los Cantares, que es un libro sagrado, porque está en la Biblia, ustedes van a encontrar escenas que si lo pudiéramos leer en un lenguaje, digamos, ¿cómo podemos decirlo? En la traducción del lenguaje actual, si se permite el término, ¿no? Que tienen un contenido de amor sexual. No sé, ¿cuántos han leído Cantar de los Cantares para comenzar? ¿Cuántos casados han leído? Ya. Describe a la mujer desnuda. Así lo describe. Si no, léanlo, léanlo. Pero no lo lean pensando en... Bueno, dejémoslo ahí mejor, ¿ya? Si no, vamos a quedar. Entonces, ahora, también, si, como dije hace un momento, si alguno de nuestros amados hermanos considera que no se debiera hacer, está bien. Es el uso de la libertad en cosas que no están expresamente prohibidas. Muchos dirán, pero el mundo lo hace. Mire, el mundo hace un montón de cosas que hacemos nosotros. No porque el mundo lo haga significa que estén mal. El mundo lo hace con un propósito, pero si uno bailara con su cónyuge, no lo está haciendo con el espíritu del mundo. Y bien dijo Mayra, es una forma del disfrute mutuo, ¿no? Bien, dejémoslo allí y avancemos, queridos hermanos. ¿Dónde está? Aquí estás. Nuestra libertad no debe dar mal ejemplo. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia del Señor. Eso tiene que ver lo que hemos mencionado en este momento. Lo que para mí está bien, lo que para mí me edifica o me ayuda o etcétera, está bien dentro de mi ámbito privado. Pero yo no puedo ir a una fiesta de no creyentes y ponerme a bailar, por más que me piquen los pies. Entonces, el testimonio de las personas. Buenas noches, disculpe que le interrumpa, quería hacerle una pregunta. Saluda a Daisy. En cuanto a lo que está hablando, ¿no? Usted menciona de que uno debe, sí, bueno, uno debe no. O sea, en el caso de mi esposo y yo tenemos la libertad de hacerlo en casa y bueno, se comparte, ¿no? Pero ¿qué pasa si voy al matrimonio de mi hermano, por decir, ¿no? Obviamente no son familias creyentes y están bailando el Danubio, ¿no? O lo que suelen poner dentro del baile del matrimonio, ¿no? Y mi hermano, por decir, me dice para que lo acompañe a bailar, ¿no? Porque es su boda. En ese caso, yo estaría, digamos, limitada a hacerlo porque estoy con personas inconversas, porque se trata de un familiar muy cercano a mí. Entonces, claro, no siempre ellos van a entender de que uno es creyente y se pueden resentir o lo pueden entender, pero en ese caso, ¿qué se haría? Porque es público. Hay una gran diferencia entre danzar o bailar en un matrimonio con familia, el Danubio azul, y otra cosa es que en ese mismo matrimonio bailes despacito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Una canción. El Danubio azul es un baile como de respeto, de costumbre, diríamos más, que hace la novia y el novio con personas que hay una cierta relación o cierta estima. Y no es un baile completo, ¿no? Y es un baile donde hay una distancia física entre el hombre y la mujer.
¿Se podría decir que se respeta el protocolo de la ceremonia? Claro, puede decirse. ¿No? Porque si es boda no creyente, termina el Danubio Azul y comienza la Sonora Matancera, comienza la pachanga, comienza, ¿cómo se llama? Uy, Chacalón, ¿quién más? Entonces ahí ya no, pues, ¿no? Ahí ya ni modo. Porque ahí sí cambia totalmente el cuadro. Ok, Pablo se pone como ejemplo. Yo por mi parte procuro agradar a todos en todo. Por eso Pablo es el ejemplo. Sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Miren todo lo que Pablo se abstenía delante de otros, era para que esas personas no tengan razón de rechazar el mensaje del evangelio. Por eso él decía, yo me hago judío para ganar a los judíos. Me hago gentil para ganar a los... No quiere decir de que él era hipócrita, sino que él aceptaba la pauta cultural de los judíos. No comían cerdo, no comía cerdo. No se hacía líos. No, había que comer la comida, lavarse las manos, se lavaba las manos. Y cuando estaba con los gentiles, él no se hacía problemas con sentarse en una mesa de gentiles, cuando como judío, y como hemos mencionado varias veces, de judío de hueso colorado, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, que estudió junto con Gamaliel, para ellos, pues, participar de una mesa de los gentiles era lo peor, por decirlo de alguna manera. Entonces, él se hacía gentil en esas cosas que no tienen nada que ver como pecado. Sigan ustedes mi ejemplo. Y Pablo pone como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces tenemos que ver el ejemplo de Cristo en cosas que dentro de la cultura judía no eran pecaminosas, pero que eran consideradas por los fariseos especialmente como algo inapropiado. Este es muy importante, este pequeño detalle. ¿Dónde estás? A Jesús, ¿de qué lo acusaban? A ver, ayúdenme por favor. Hermana Janet, ¿de qué acusaban a Jesús? De comer con pecadores. De comer con pecadores. Ahora, ¿a qué pecadores se refería? Incluso con los fariseos, ¿no? Con la gente que pública. Los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos. Él comía hasta con samaritanos. ¿Recuerdan ustedes que fueron en Juan 4? Dice, los discípulos pensaron que la mujer samaritana le había dado de comer. Entonces, eso implica que Jesús comía con los samaritanos. Jesús, ¿comer con alguien es malo? En absoluto. Entonces, él no tenía esos límites. Y donde llegaba, siempre vemos una constante en las reuniones que él tenía con gente que supuestamente era despreciada por la cultura judía religiosa. Entraba la salvación. Él iba a una casa y cuando él llegaba a la casa, o había sanidad o había salvación. O había una manifestación de adoración, como el caso que consideramos a María, la hermana de Lázaro. Entonces Jesús fue un ejemplo para el apóstol Pablo y lo es también para nosotros. Sigamos viendo esto. Pastor, una pregunta. Cuando Jesús fue al matrimonio y tomó vino y hizo aumentar el vino, entonces, por ejemplo, algunos dicen, si Jesús mismo tomó vino, entonces nosotros también podemos tomar vino, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo
¿Cómo se podría, A ver, si, que no es malo, ¿no? Por decir. claro. O sea, no la gente no cristiana, ¿no? Claro, debemos considerar el contexto histórico para comenzar. El contexto histórico es totalmente diferente el uso del vino en aquellos años que hoy en día. Era totalmente diferente, ¿no? El vino era, como decir, tu refresco, no era un vino que Embriagado. fermentado en punto de que quien tome vino se embriagaba. Ay, ay. No, porque llenó 12 creo, ¿cuántas? Bueno, las botijas que llenó, eso era, si fuera vino embriagante. Aquí alguno de ustedes ha levantado el codo antes de ser creyente. Que se tome una botella de vino, ya está más entre pisco y nazca, ¿no? Entonces, las bodas judías duraban 7 días. Entonces, y la comida comenzaba en la mañana y toda la parla durante el mediodía, almorzaban, seguía la parla y en la noche se iban a su casa. Entonces, durante todo el día, en vez de darle jugo de maracuyá, ¿cómo se llama esto? Lo que hace Elizabeth, ¿cómo se llama? Ya me olvidé su nombre. ¿Ah? ¿Qué se hace con linaza? ¿Qué se hace con tanta? Moliente. Emoliente. Emoliente. Ya. No, etcétera. Ese era, en primer término, lo que debemos considerar. En segundo lugar, no, Jesús condena a los borrachos. Entonces, hay una diferencia. Jesús, el que haya tomado, no significa que sea borracho. Él se juntaba con melones, le decían bebedor. Es decir, él tomaba vino. Y le decían bebedor no porque bebía con muchos, sino porque con quién bebía. Es interesante. Y finalmente, en eso del que Jesús tomó y por lo tanto podemos tomar, entonces tráeme agua que venga del vino. Una respuesta bien sencilla. No, yo puedo tomar vino, pero vino que venga del agua. Así como Jesús tomó vino que venía del agua, podemos tomar vino que venga del agua. Imposible. No sé si me dejé entender ahí. Creo que no, ¿no? Porque con cara de medios asombrados están. Jesús, ¿de dónde sacó el vino? Transformó el agua en vino. Entonces, si alguien te dice, Jesús tomó vino, muy bien, yo estoy dispuesto a tomar, pero que tenga que ser agua transformada en vino. Si tú me consigues eso, te lo tomo. Entonces, con eso le caes el pico, como dicen en criollo. Ok, entonces, volvamos. Muy buena. Consulta. ¿Sí? Una consulta. Ya. Dime. Dentro de nuestra cultura regional, llámese norte, sur, en el cual, ¿cómo se llama? Igual otras culturas, llámese argentina o italiana, es cierto que para ellos tomar el vino es en doble mesa, y en el norte tomar el clarito es parte, ¿cómo se llama?, dentro de las comidas que se generan, inclusive también se les ponen en los alimentos, llámese el pato con la cerveza, el cabrito, la chicha y todas esas cosas. La pregunta es, dentro de esto que tenemos nosotros rasgos de nacimiento, por zonas, ¿significa de que en mi casa yo no puedo tomar un clarito o no puedo brindar con mi familia un vino entre mesas? Porque ahora, se llamaría también igual como el baile dentro del círculo familiar. Está, como se llama, en todo caso, me parece que no está muy claro ese punto. A ver, vamos por partes. ¿Ya?
no todo conviene ni todo edifica. Y que aquello que hagamos no debe perjudicar el testimonio personal y el testimonio de Jesucristo. Creo que ahí terminamos esa parte, ¿no? Los principios del uso de nuestra libertad. O sea, lo que hago no debe afectar el testimonio de Cristo, ni que la persona pueda en algún momento rechazar el evangelio por nuestra conducta. Ahora, en el ámbito familiar, dentro de casa, la familia, si considero esto, si la familia nos conoce, la familia sabe que somos creyentes y hacen un brindis, ok, sería aceptable, miren que lo pongo en condicional, sería aceptable tomar el clarito que dice, como los piuranos les gusta, o una copa de vino. Entonces, en ese ámbito me pareciera condicional que bastaría tomar una copa y se acabó. Porque el riesgo cuando uno está en una familia, está en una reunión familiar, y uno recibe uno, la insistencia va a ser De dos. de dos. Y si no hay primera sin segunda, a la tercera va vencida, la cuarta va de yapa y no hay quinto malo. Y todos somos hermanos. Ya entré balbuceando. Entonces, por eso, ese es el lío. Entonces, si uno está en una familia y sabe que la familia es fijanciosa, sabe que la familia está mirándonos qué cosas hacemos, qué decimos, cómo nos comportamos, entonces uno dice, preferible evitarse para no darle ocasión a ellos a que juzguen mal a uno. Y al juzgarlo mal a uno, cierran sus oídos a lo que pudiéramos decirle por la fe, de la fe. Esto pareciera que coarta nuestra libertad. No, no coarta nuestra libertad, porque libremente decidimos hacer algo que puede beneficiar mañana a otra persona. Entonces estoy usando mi libertad en bien de al frente. Y eso es para tomar una copa, eso es para si el baile, etcétera. Para esas cosas que son, ¿cómo se puede decir? No vitales en la vida del creyente, como veremos en este momento. Entonces, es preferible, me imagino, no me imagino, es lo que la Biblia dice. Tenemos que no dar mal ejemplo, como Pablo lo menciona. Ahora entramos a otros líos. La indumentaria y las acciones de la mujer y de los hombres. Este es un lío. Del 11 al 14 se presentan problema tras problema. ¿Cómo se deben vestir las mujeres? ¿Deben las mujeres orar? Etcétera. Luego habla acerca de la cena del Señor, los escándalos que habían dentro de la cena del Señor y el uso de los dones espirituales. Todos esos son conducta. Lo que vamos a enfocarnos es básicamente en el asunto de la vestimenta, creo que sí. Ya tenemos minutos. Nuevamente Pablo toma el ejemplo. Se da como ejemplo. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo de Cristo. El modelo de conducta no está normado por los códigos sociales donde uno desarrolla su vida como creyente, sino por el ejemplo de Cristo. Poco importa lo que el mundo hace, si lo que el mundo hace va en contra de la palabra de Dios. Poco importa. O sea, si el mundo dice que todo el mundo lo hace, está bien que lo haga todo el mundo. Pero si eso que hace todo el mundo va en contra de los principios bíblicos, no lo hago. Por ejemplo, todo el mundo tiene celular. Entonces, porque todo el mundo tiene celular, yo como cristiano no debo tener celular. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, ¿no? Y algunos, a ver, quiero ver cara de culpables acá. Muchos ven doramas. ¿Doramas está bien dicho? No.
esas series coreanas. Muchos miran. Está bien. Si quieres disfrutar de un momento, no hay problema. O sea, el que todo el mundo lo haga no significa que uno tenga que hacerlo. Eso hace recordar a nuestra mamá. Cuando queríamos ir a un sitio y nosotros usamos como excusa, pero la mamá de mi amigo dice que le ha dado permiso. O mis amigos van a ir. Entonces, ¿no? ¿Qué decía la mamá? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Algún hijo? ¿Algún hijo que se acuerde? ¿Qué le decía a la mamá? Si tu amigo se tira de un puente, ¿tú también te vas a tirar del puente? Es un dicho clásico de mamá, ¿no? Que lo escucharon las hijas que ahora son mamás y se acuerdan y lo repiten. Y uno a la... Eso. Me tiras al puente. Miren, ¿no? A la edad, cuando somos padres, nos damos cuenta de la sabiduría de nuestros padres. ¿No? Esa sabiduría. Bien, entonces, vamos a continuar. Esto lo pueden leer ustedes. Vamos acá. La ropa. El de ofender con las maneras de vestir que se deben aplicar a diversas situaciones similares. ¿Cuál era el problema en Corinto? ¿Cómo se deben vestir las damas? Y parece que ese problema ha perdurado durante siglos. ¿Cómo se deben vestir las damas? ¿Por qué las damas y por qué no se habla de los hombres? Porque los hombres usaban vestido. ¿Y las mujeres qué usaban? Pantalón. Mire cómo comienza mencionando a Pablo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra a su cabeza. Es igual que si hubiera rapado. Porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se lo cubra. Es muy interesante, ¿eh? Si alguna mujer quiere usar pelo cortito, debe ponerse velos, supuestamente. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del hombre. Acá hay muchas cosas que no vamos a tratar. Ahora, la discusión de Pablo de cubrirse la cabeza no solo es de las mujeres, se dirige también a los hombres. En Corinto, algunos hombres se cubrían la cabeza como señal de estatus. O sea, en Corinto, en la ciudad, no en la iglesia, en la ciudad, en la cultura corintia, cubrirse la cabeza, ese es un señor elegante, un señor de un nivel. Entonces, algunos pensaban que dentro de la iglesia el hombre se podía cubrir la cabeza como señal, ¿no? Y miren, mucho del trasfondo. Si ustedes han leído el manual, y espero que lo hayan leído, o si no lo han leído, lo lean después. Esta parte de la aclaración, que es el fondo histórico del problema. Entonces, todo lo que Pablo menciona tiene que ver con estos problemas. Miren, acá está explicado. Algunos hermanos varones, bueno, varones está de más. Si son hermanos, deben ser varones. Algunos hermanos hacían alarde de su... Sí, está hablando con Macuña. Sí. Algunos hombres son varones, ¿no? Algunos hermanos hacían alarde de su posición económica. Es decir, por su forma de vestir, ponerse el velo sobre la cabeza, que a la vez era ofensiva a la mayoría de los participantes de un culto o los que eran testigos de la vida del creyente de la vida del creyente que ostentaba.
Las hermanas creyentes también no estaban marcando su diferencia civil al quitarse el velo, que era señal de una mujer con compromiso matrimonial. Es decir, ocurrió algo en la iglesia de Corinto, el mal uso de la libertad en sus formas de vestir. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día? ¿Cómo podemos aplicar este principio respecto a cómo tenemos que vestirnos? En el tiempo del apóstol Pablo, los hombres no se ponían velo, y el que se ponía velo es el que tenía plata, o tenía una posición de, ¿cómo se dice? High life. Las mujeres se ponían velo y no se cortaban el cabello, que era señal, el velo de que estaban casadas y el cabello de su dignidad. Ahora, la pregunta, ¿qué tipo de ropa usaban hace unos 50 años? ¿Cuántos recuerdan? Palazos. Bueno, los que tienen más de 50, yo todavía no llego. Más de 50. Vestidos. Pantalón acampanado, el cuello pegado, las mujeres. No, los hombres. Para comenzar con los hombres. El pantalón acampanado, el cuello largo, pelo África Luz. Nos vestíamos de acuerdo a la moda de ese tiempo. Sí, pues. ¿Cómo te vestías tú, Carlos? Pantalón palazo y botas con... Botas. Entonces, hace 50 años habían moldes culturales. Por ejemplo, la famosa corbata que usamos nosotros los hombres. A través de los años ha pasado por diversas formas. No, un tiempo había la corbata tipo servilleta, bien ancha. Después entró la corbata cabello de ángel. Luego la corbata, ni nada, ni uno ni lo otro. Hoy día está en término medio. Y a través de los años ha ido cambiándose. Entonces, el problema de cómo vestirse hasta el día de hoy afecta a la iglesia del Señor. Y el grave problema está en que se considera doctrinal lo que es algo cultural. Entonces han hecho del vestirse, y sobre todo de la mujer, el vestirse de la mujer un asunto doctrinal. Y que inclusive que tiene que ver hasta con la salvación, o con la carnalidad, o con la santidad. ¿No? Y hay congregaciones que juzgan a las iglesias que damos libertad a las damas de vestirse usando pantalón, cortarse el cabello, hacer permanente, pintarse del arco iris su cabeza, etcétera. No, está bien, yo no me hago lío. No me hago lío. A mí no me agrada. Personalmente no me agrada que se hagan de arco iris, pero esa es su libertad, ¿no? Ya llegará la edad en que sencillamente dejará de usar arcoíris y va a tener que pintarse el cabello siempre de negro. Entonces, ese es el lío. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Ahora, permítame darles lo que considero adecuado. Hace años atrás, en San Juan de Miraflores se convirtió una señorita, ya buena moza, y que usaba pantalones que parecían chicles, creo que es el nombre correcto que le ponen, creo, bien apretados, ¿no? Y que hablando quizás un poco burdamente, ¿no? Se dejaba ver más de lo que debía verse. Entonces, ella se convirtió. Y después que se convirtió, un diácono sobre todo se acercó a mí y decir, pastor, usted tiene que decirle que no se venga vestida así. ¿No? Prácticamente decía, deshonra a la casa del Señor. Entonces yo le dije, mire hermana, esa dama recién se ha convertido.
Déjele que el Señor trate con su corazón. Y no que la imposición la haga actuar. La dama durante varias semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, iba con ese tipo de ropa, pero se daría cuenta o el Espíritu Santo le tocaría su corazón y dejó de andar con ese tipo de... Siempre anduvo con pantalón, pero ya no usaba los pantalones que usaba primero. Y hasta el día de hoy sigue en el camino del Señor. Estamos hablando de 27, más de 30 años siguiendo al Señor. Si le hubiéramos dicho, hermano, no, usted no puede usar ese pantalón, de repente la dama no volvía a la iglesia. Entonces, yo considero, y muchas veces le he dicho, una dama debe vestirse elegante, pero no provocativa. Esa es la gran diferencia. Elegante, pero no provocativa en su forma de vestir. Porque, queridas hermanas, muchas damas lo que le echan la culpa al hombre, que el hombre es el culpable, que el hombre la mira, que el hombre las desea. Pero el hombre es visual, los hombres somos visuales. Entonces, como cristianos, o como en el caso de ustedes, como creyentes, no deben dar ocasión que su cuerpo sea motivo de que otros deseen mal, o piensen mal, o miren mal. ¿Se entendió? Creo que sí. La próxima semana continuamos. ¿Alguna pregunta para terminar del tema? Pastor. Sí. Sí, pastor, con relación al tema, no quiero, no quiero que se entienda mal esto cuando se trata de las mujeres, pero cuando la palabra dice que la mujer ha sido creada a causa del varón, ¿cómo sería o cuál sería la pauta a seguir para que las hermanas, si en este caso directamente el mandamiento o la pauta para las mujeres en el modo de vestir sea directamente para ellos? Esa es para la parte que quisiera un poco más que nos clarifique, ¿no? Porque en este caso, cuando se dice que los hombres son visuales, y pues hay pensamientos o criterios de nuestras hermanas mujeres, las hermanas que son mujeres, pueden tildarnos como de machistas, ¿no? Que pues a eso es lo que yo más o menos quiero Entiendo el fondo de la pregunta. Vivimos en una cultura donde el placer sexual en sus diversas formas es un código de conducta. Es una manera de vender. Y es por eso que ustedes se encuentran en anuncios, en películas, en canciones, etcétera, la sensualidad como factor preponderante, que ha ido metiéndose más y más en todos los ámbitos de la sociedad. Cuando los que somos padres llegamos a la etapa de tener nuestros hijos, entonces allí los padres somos responsables de nuestros hijos y de nuestras hijas. Somos responsables. Recuerdo haber enseñado en alguna oportunidad en la IBE Callao respecto a la sensualización de las niñas, en su vestir, en su forma de arreglarse, ¿no?
Y si un padre a una niña desde pequeña le da libertad de vestirse como la niña quiere o como la cultura manda, entonces esa niña, cuando llegue a los 13, 14 años, en su plena adolescencia, no va a haber manera de limitarle en su vestir. Yo veo a las adolescentes de la IBE Callao cuando congregaban y veía de todo en cuanto a las chicas, pero jamás me han escuchado decir no o condenarlas, porque tienen los adolescentes y los jóvenes tienen dos problemas: la crianza de sus padres y la permisividad de sus padres y la cultura. Son dos factores bien fuertes, muy fuertes, amados hermanos. Lo que tienen hijas, señoritas o adolescentes saben de qué estoy hablando. Entonces, hay un bombardeo constante para que nuestras chicas se vistan de una manera. Entonces, el caminar en fe implica lo que he mencionado hace un momento. Una chica una dama, no importa la edad que tenga, se puede vestir muy elegante, sin ser seductora. Muy elegante se puede vestir. Y eso no tiene que ver que use vestidos largos hasta los tobillos, no. No tiene que ver con eso. Para poner esto. Porque ustedes, miren queridos hermanos, varones, hermanas, escúchenme esto, y ustedes saben muy bien, las damas sobre todo, si una mujer usa una falda larga plisada, se nota más el movimiento de caderas que cuando usa pantalón. Algunos de vosotros están listos que saben lo que él y yo quieren hacer con las dos tetas. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué ocurre eso? Es natural en una mujer que mueva las caderas. No lo aprende, es natural por la distribución morfológica de su esqueleto. ¿Ya? Y entonces, si hay que echarle la culpa a alguien, ¿por qué una mujer anda así? Moviendo las caderas, entonces es Dios. Así hizo a los hombres. ¿Usted ha visto cómo anda un hombre todo desgarbado? Pastor. ¿Quién habla? Yo. Pastor, una pregunta. Hace un momento usted dijo que, o lo entendí mal, creo, la verdad. A ver, que la vestimenta en muchos lugares se enseña como una doctrina. ¿Eso es lo que dijo, pastor? Sí. Ya, entonces mi pregunta sería, pero la palabra de Dios como doctrina también nos enseña en 1 Timoteo acerca de cómo vestirnos. Ahora, que quizás en ciertos lugares se predique de una manera exagerada, o ya lo han sacado también, se han ido al extremo, pues. Claro, eso estamos de acuerdo. Entonces sí se debería enseñar como una doctrina, porque lo dice en la palabra de Dios de cómo debemos vestirnos, de cómo debemos aparentar también físicamente, ¿no? Entiendo el punto. Cuando hablo yo como doctrina, estoy hablando de lo siguiente. Iglesias que usan el vestir de mujer sobre todo como doctrina, porque califican espiritualidad de acuerdo al vestido. Y automáticamente es peinado, bajando de la cabeza a los pies, peinado, aretes, maquillaje, vestido. Y creo que hasta zapatos, no sé si será zapatos. Creo que sí, porque no recuerdo haber visto una dama con taco alto, todos con taco bajo. ¿No? Ahora, ¿qué dice Pablo? Dice lo que en palabras bíblicas, lo que yo les digo en palabras de Luis Meléndez. Una dama elegante. Sin ser provocativa. Esa es la enseñanza.
Entonces, ese sí es doctrina. Pero cuando una dama es elegante, de repente para una dama ser elegante es no pintarse. Para otra dama es pintarse. Aquí hay damas que no se han pintado el cabello para nada. Y hay damas que han pasado por todos los colores del arco iris. Para unas, ese es elegante. Se ven bien, se sienten bien. Estamos hablando dentro de lo que Pablo dice, modestia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Ica. Gracias por la clase. Pastor, buenas noches. Pastor, con referente a aquellas cosas que estábamos compartiendo, de las libertades que nos damos, ¿no? Aquellas cosas como el baile, en la casa, con cosas. Aparte, tenemos una cultura que es personal, vamos a decir así, ¿no? Que son características familiares, por decir. Como ejemplo, mencionaba acerca de que en el sur se tomaba ciertas cosas, ¿no? Echarle cerveza al arroz con pato o cosas como esas. Bueno, son libertades, ¿no? Mínimas, no sin exceso. Ahora, ¿qué pasa si esta es la idea, ¿no? Si yo comparto a alguien que no es creyente y le digo que tomar es malo, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tomar es malo y sabes que esto no le agrada a Dios. Y esas libertades que yo me doy en mi casa, que no son en exceso, pero yo las asumo para mí que no están mal, ¿no? Me convierte a mí en un hipócrita en ese sentido, de decir algo a alguien que no debe hacer, pero yo lo hago. Entonces la sabiduría te dice que no digas a otros lo que haces en casa. Porque claro, cuando uno es hipócrita, no tiene que ver con lo que como, no tiene que ver con lo que hemos mencionado en esta noche, de tomar un brindis, de hacer un baile con la esposa. No, tiene que ver con que yo le diga a alguien, a ver, no robes, y yo esté robando. Con que le diga a otro hermano, ora, por favor, y uno no ore. Entonces, ahí sí soy un hipócrita porque estoy pidiendo a otros que hagan cosas expresamente ordenadas por la palabra de Dios que yo no estoy haciendo. Entonces, en esa libertad, que por eso hemos hablado el uso de la libertad, en ese uso de la libertad, cosas que no sean pecaminosas, que no estén prohibidas expresamente por la palabra de Dios. Ese es tu círculo privado. ¿Ok? No, en ese sentido yo creo que no hay hipocresía, en el sentido de que, como he mencionado, que uno diga, que uno pida a las personas que hagan cosas en cuanto a mandatos bíblicos que uno no hace, pues ahí sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, disculpe, acá en el versículo, en lo que leímos decía, ¿no? De que Pablo, procuraba agradar a todos en todo. Pero también vimos el ejemplo de Jesús, ¿no? Que él comía con los samaritanos, se sentaba con los publicanos, con los fariseos. Y en ese caso, él no podía agradar a todos y en todo, porque era juzgado por una parte que no lo veía bien, ¿no? Y estaba bien con otros, igual a Pablo, ¿no? Si se sentaba con los gentiles, era juzgado por los judíos. Y si se sentaba con los judíos, era juzgado por los gentiles. Y se le hacía ver como alguien hipócrita, hasta que, por lo mismo que hablaban, ¿no? ¿Cómo es posible que te sientes con ellos? Inclusive hubo una discrepancia entre Pedro y Pablo. A razón de eso, en nuestra vida cotidiana, tenemos relaciones muy aparte de la familia. ¿Cómo llegas a esa? Es un hilito
para mí bien delgado, ¿no? Cómo uno puede guardarse, uno puede no hacer muchas cosas, ¿no? Pero igual, hagas o no hagas, siendo de las veces de la misma congregación, te pueden juzgar porque para ellos, en su forma de percibir las cosas, no está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese punto de Pablo, ¿no? De yo trato a la medida de todas mis posibilidades de agradar a los demás, y quisiera saber si eso también no es estar viviendo dependiente del que dirán, porque hay gente que es débil porque quiere ser débil y no quiere salir de eso. Y hay gente que sí es débil. Entonces, esa línea delgadita, ¿cómo la manejamos? Claro, uno debe, a ver, partamos del hecho de la doble vida. Una cosa, y gracias a Wilber pudimos mencionarlo, una cosa es la doble vida, el vivir diciendo que hagan otros lo que uno no hace en cuanto a mandamientos expresos de la palabra de Dios. Aún en la obediencia, vamos a suponer ya casi de fariseo, siempre encontraremos a alguien a quien no le vamos a agradar. No, Pablo, déjeme leer cómo lo dice Pablo. Él no dice que agrada a todos, sino procura agradar a todos, creo, si no me equivoco. Ya lo había cerrado. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué página era, recuerdan? Él dice procuro. Procuro, entonces. Ya, gracias. Entonces, ¿eso qué significa? Intento, póngale otras palabras. Trato. Entonces, ¿qué implica? Que no siempre lo haremos. Entonces, así como Cristo, entonces Cristo también lo intentó. No siempre lo logró, como lo que tú mencionas. Entonces, tenemos que intentar en nuestro mayor esfuerzo. Si bien es cierto, nosotros tratamos de agradar a las personas en nuestro mayor esfuerzo, no significa que vamos a depender que estamos bien agradando a todos, sin distinción. Porque si uno, según el sistema del mundo, en una fiesta, ¿cuándo se agrada a un fiestero? ¿Cómo se agrada a un fiestero? A un bailarín, a un tomador. ¿Cómo se siente agradado? Cuando hacemos lo mismo que ellos. Entonces, no siempre vamos a agradar a todos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Hable o calle para siempre. Pastor, buenas noches. Identifíquese, por favor. Soy Paola. Con respecto a lo que dijo acerca de la vestimenta de la mujer y acerca de que dijo que el hombre, ya, o sea, una de las partes que se podría, como que no deberíamos vestirnos pudorosamente, tendría que ver con que el hombre es visual, ya, pero eso se puede dar dentro de la congregación porque eso se enseña, pero entonces quiere decir que el hombre en todos los casos, por ejemplo, o sea, pudorosamente vas a encontrar mujeres dentro, capaz que se vistan dentro de la congregación, pero fuera de, o sea, se van a encontrar y tendría que hacer de la misma, o sea, tendría que también, la mujer como que limitarse en esos casos, se podría decir. Porque, o sea, como dicen, le da la libertad, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y claro, ahí entraría en que cada uno podría vestirse como cree que debería. Claro. Pero poner como condicional que, o sea, tal vez no como condicional, pero mencionarlo como que no sería algo como de justificativo por parte del hombre. No es justificativo, es una realidad en primer lugar que los hombres son visuales, los hombres se elevan los ojos aún en la mujer vestida a la manera de los árabes, con una burka. ¿Ya? Porque una mujer puede decirse de una burka, el hombre por su imaginación ve más allá de lo que tiene la dama puesta encima.
pero es más problemático para los hombres cuando la mujer está vestida provocativamente. A eso voy yo. Entonces, hay una dama ahí vestida súper, hiper provocativa y una dama vestida con, digamos, con elegancia. ¿A dónde se van a ir los ojos? De hecho. Y una de las cosas, pues, que menciono mucho a las damas es el sentido de dignidad. Una mujer debe ser admirada, no deseada. Y la mujer admirada tiene que ver, ¿no?, con varios aspectos en su conducta cotidiana. Ok. Voy a tomar mi cafecito porque no he tomado. Y hoy día hemos hecho budín para envidia de todos ustedes. Dios los bendiga. Mañana nos encontramos 10 de la mañana. Mañana continuamos, mañana terminamos la serie de cómo podemos ayudar y estaremos viendo cómo ayudamos a los traumados. Y por hecho es un tema muy largo y lo vamos a resumir en 1 hora, imagínense. Dios lo bendiga, nos estamos reencontrando. Despídanse. Bendiciones para todos, bendiciones. Chao, abuelo. Lo bendiga.